Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 13 de mayo, pero no de hoy sino del año 1647 en Santiago de Chile, ya que es en un día como hoy cuando se produce un devastador terremoto conocido en la historia como el Terremoto Magno, el cual acaba con la vida de una quinta parte de la población de Santiago, la cual claro por aquel entonces no era tan grande como ahora. Se estima que entre 600 y 1000 personas fallecieron producto del movimiento sísmico que arrasó con casi la totalidad de las construcciones coloniales de las ciudades afectadas. Debido a estas cifras, este terremoto es el quinto más mortífero en la historia de Chile proporcionalmente hablando. Y cuando hablamos de proporción, nos referimos a la cantidad de personas que había en aquel momento en Chile. Es decir, en la actualidad han habido terremotos más mortíferos para la población chilena respecto a la cantidad, es decir, el número de muertos. Sin embargo, al ser actualmente la población de Chile más grande, entonces es un porcentaje más pequeño de la población. Por ende, considerando esa expectativa de porcentajes, es que se dice que ese es el quinto más mortífero de la historia de Chile. Avanzamos desde entonces hasta el año 1846 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando el Congreso norteamericano aprueba una declaración de guerra contra México. Esto luego de que hubiese habido un enfrentamiento entre una tropa de patrulleros norteamericanos contra el ejército mexicano en la frontera de Texas, un estado recientemente anexado a Estados Unidos. En los siguientes 2 años de guerra, México perderá las regiones de California y Nuevo México, recibiendo a cabo tan solo una indemnización de 15 millones de pesos mexicanos. Si bien al final de este conflicto México había perdido casi la mitad de su territorio ante los Estados Unidos, esto pudo haber sido aún peor. Y es que de hecho, cuando el presidente estadounidense James K. Polk se dio cuenta que su ejército había conquistado incluso la capital de México, se dio cuenta que podía anexarse a todo el país. Sin embargo, no contaba con que su embajador en México había decidido firmar los acuerdos de rendición por cuenta propia, sin obedecer la orden de que regresase a los Estados Unidos y de esta forma firmando el acuerdo de Guadalete Hidalgo, de acuerdo a la cual se respetaban nuevas fronteras pero no la absorción de todo un país. Avanzamos desde entonces hasta el año 1981 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ya que es también en un día como hoy cuando el entonces Papa Juan Pablo II resulta gravemente herido por los tiros propinados por Ali Akka, un representante de la extrema izquierda turca. Poco tiempo después, el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo, quien pese a ser condenado a cadena perpetua solo cumplió una pena de 19 años, ya que el mismo Papa intercedió para su liberación. Tras la muerte de Juan Pablo II, Akka acudió a la tumba del mismo a orar, del quien consideraba ahora un amigo. El mismo también se convertiría del Islam al catolicismo. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.